Bueno conectar contigo en el día de hoy y quiero felicitar a todos los padres que están conectados en su día, si hoy se celebra en tu país el Día de los Padres. Y vamos a hablar acerca de cómo es vivir en nuestros zapatos. Yo recuerdo que en Navidad, a 24, 31 de diciembre, siempre era común estrenar y ponerse ropa nueva y mi mamá siempre compraba los zapatos para esa fecha. Y cuando los zapatos están nuevos, llega un momento donde se asienta bien, ¿no? Pero luego comienza como a apretar porque no se han amoldado a tu pie. Y recuerdo que el 25 o el primero mi tío nos iba a buscar, íbamos muchas veces a la iglesia, pero ya cuando pasaban unas cuantas horas, entonces ya sentía que los pies me dolían o me salían ampollas y aunque los zapatos se veían muy bien, nadie sabía cómo yo me sentía porque andaba en esos zapatos. Y así es la vida desde la perspectiva propia y cuando no entendemos cómo es la vida desde el otro, la perspectiva de la otra persona. Pero cuando comenzamos a sentir lo que el otro siente, todo cambia. Y hoy nos centraremos en una persona para hablar de este tema y es en la persona de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es muy fácil que te agrade y muy fácil de amar. ¿Sabías que en otras religiones, incluso en aquellas que son tan diferentes y están en todo el mundo, les gusta y aman a Jesús? Sí, por ejemplo, en el Islam se considera que Jesús es uno de los profetas más altos y más grandes que jamás haya existido. En la fe Bahá'í ven a Jesús como uno de muchos, pero como una manifestación de Dios, por lo que es un gran problema en el mundo de la religión. De hecho, si tuviéramos que alinear a todos los líderes religiosos de todas las organizaciones religiosas, Jesús se destaca de alguna manera. Jesús es como el señor simpatía de la religión, es tan agradable y adorable y la razón es por la forma en que vivió y la manera en la que amó. Y si tú abrieras las páginas del Nuevo Testamento, los comienzos de la vida de Jesús o la historia de Jesús y leyeras los relatos de sus apóstoles y discípulos Mateo, Marcos, Lucas y Juan y comenzaras a leer esas historias, verías página tras página a esa persona que es muy fácil de amar y de seguro te agradará. ¿Y por qué lo digo? Porque Jesús primeramente era tan apropiado, tan útil cuando estaba allí. Dice que en una oportunidad está enseñando y se hace la tarde y recuerda, esta gente caminaba, no tenían automóviles, así que tenían que irse temprano a sus casas. Y Jesús le dice a sus discípulos, pues denle de comer, porque ellos estaban preocupados. Señor, vamos a enviarlos a su casa, denle de comer ustedes. ¿Cómo le vamos a dar de comer? Y Jesús, entonces con una lonchera, alimentó a 5,000 hombres, y si habían 5,000 hombres, de seguro habían más mujeres, en fin, lo que muchos estudiosos suponen es que alimentó por lo menos a más de 20,000 personas. ¡Qué útil era estar con Jesús! Si estabas con Jesús, entonces no ibas a pasar hambre. Pero Jesús también era tan extraordinario. Cada vez que Jesús va a un funeral, resucita a aquel que estaba muerto. Cuando pasó y estaba la viuda de Naín, ella era viuda y estaba enterrando a su único hijo varón. ¿Sabes qué? Había quedado completamente desprotegida, lo resucitó cuando resucita a Lázaro. Pero Jesús también es divertido. ¿Saben cuál es su primer milagro? Convertir el agua en vino en una boda. Imagínense. ¿Quién no querría invitar a Jesús a su boda? Todos querrían, porque mira, si se acaba el vino, ahí está Jesús. Y Jesús es tan cariñoso. Recaudadores de impuestos podían sentirse comprendidos o aceptados por Jesús. Y nosotros no entendemos mucho esto de por qué los judíos odiaban tanto a los recaudadores de impuestos, porque en nuestros días no hay algo que se traspole a esta figura o no hay personas como ellos. Sin embargo, los recaudadores de impuestos se sentían aceptados por Jesús. Es más, Mateo, quien fue un recaudador de impuestos, fue llamado por Jesús a ser su discípulo. ¿Y qué decimos de Zaqueo?
un recaudador de impuestos que era un hombre pequeño y que se subió a un árbol, y cuando Jesús lo vio, entonces le dijo: Zaqueo, yo voy a cenar contigo esta noche allí en tu casa. Y Zaqueo invitó a sus amigos. Así que Jesús es tan cariñoso. ¿Quién no quiere estar cerca de Jesús? Y Jesús es tan misericordioso. La mujer sorprendida en pleno acto de adulterio, que es llevada delante de él. Y Jesús entonces escribe en tierra, y ahí están los fariseos acusando a la mujer y diciendo: hey, la ley dice que nosotros debemos apedrearla. Entonces, ¿qué debemos hacer para colocar trampa y para que Jesús cayera en sus maquinaciones y luego acusarlo? Porque lo querían acusar, lo querían tener en un juicio y así condenarlo a muerte. Sin embargo, Jesús los ignora y luego dice: bueno, si alguno de ustedes está libre de pecado, que lance la primera piedra. ¿Y sabes qué? Jesús puede luego hablar con esta mujer para que reconduzca su vida. Su misericordia era tal, no despreciaba a nadie. No juzgaba a quienes habían nacido enfermos, que era la costumbre para ellos, que en aquel momento ellos creían que si alguien había nacido enfermo tenía una especie de karma, los cojos, los ciegos. Así que cuando le preguntaron a un hombre que había sido ciego de nacimiento: Señor, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido así? Él dijo: no, ¿qué tal si esto es para que la gloria de Dios se manifieste? Jesús sanó al siervo del centurión romano, aunque los romanos, que eran enemigos de los judíos, y al guardia romano, recuerdan, al que Pedro le cortó la oreja, llamado Malco, le pegó la oreja aún cuando venía a apresarlo. Así que durante 3 años, estos 12 discípulos que siguieron a Jesús observaron y aprendieron todo sobre el amor que él seguía mostrando una y otra vez. Y un día está en el aposento alto con sus discípulos celebrando la Pascua, que era la celebración que hacían los judíos por haber salido de Egipto 400 años después de una esclavitud. Y ellos no sabían lo que ocurriría al día siguiente, así que están allí en la última cena. Y Jesús los prepara para lo que va a suceder. Así que les lava los pies y les muestra que así deben ser ellos, humildes. Luego viene la última cena o la comunión y parte el pan y les dice: este pan representa mi cuerpo, y toma la copa y les dice: esta copa representa el nuevo pacto en mi sangre. Y les anuncia un nuevo pacto, un pacto tan diferente a ese antiguo pacto en el cual ellos habían vivido. Y al final les da un nuevo mandamiento. Y como personas judías, ellos han estado tratando de cumplir 613 mandamientos. Así que les dice: quiero darles un nuevo mandamiento. No uno adicional, no va a ser el 614. No, es un mandamiento que va a reemplazar todo lo que ustedes conocen, que va a reemplazar lo viejo y va a establecer algo completamente nuevo y diferente. Y Juan relata lo que Jesús dice, y en Juan 13:34 les dice: este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. Y este mandamiento parecía una renovación de la regla de oro. Sí, conoces la regla de oro. Ama a los demás como te amas a ti mismo. Hagan con los demás primero lo que les gusta que hagan ustedes. Y ya estaba en la ley, esa ley que ellos estaban tratando de cumplir. Y aparecía en Levíticos 19:18. No seas vengativo con tu prójimo, escribió Moisés, ni le guardes rencor. Ama a tu prójimo como a ti mismo, yo soy el Señor. Y Jesús entonces dice: sí, entiendo que eso es lo que hemos estado haciendo, pero lo voy a hacer aún más simple que eso. En otras palabras, ustedes van a seguir un ejemplo. Ya no se trata de amar al otro como te amas a ti mismo, porque si te amas incorrectamente, entonces no te vas a perder en el camino. Quiero darles una guía de cómo van a amar a los demás. Y voy a reemplazar todos los mandamientos con una cosa. Y les dice: te voy a dar un nuevo mandamiento. Ámense unos a otros como yo los he amado. No como ustedes quieren ser amados, sino como yo los he amado.
Así quiero que se amen y amen a todos los demás. De ahora en adelante, la medida no se basa en el amor propio. Quiero que se amen como yo los he amado. Y me imagino a esos 12 hombres sentados alrededor de la mesa escuchando este nuevo mandamiento de Jesús y pensando, sí, está bien, eso tiene sentido. Hemos estado siguiendo a Jesús, te hemos estado siguiendo durante 3 años, hemos visto lo agradable, lo misericordioso, lo cariñoso que eres, así que haremos eso. Y cuando nos encontremos con leprosos, en lugar de gritar y correr, tal vez podamos ser más cariñosos. Vamos entonces a entablar una conversación con ellos, vamos a tocarlos y orar por ellos, a ver si los sanamos. Y si alguien es sorprendido en el acto de adulterio, no los vamos a juzgar, ni tomar piedras para apedrearlos, ni llevarlos a los fariseos. No, les vamos a hablar con comprensión. Y sí, a los recaudadores de impuestos, aunque nos caen tan mal, claro que sí, vamos a entender que ellos también pueden ser perdonados y vamos a tratarlos bien. Y no es gracioso que ellos no tuvieran ni la más mínima idea de cuán lejos iba a llegar el amor de Dios. Ellos no están mirando lo que viene, pero cuando miras al otro lado de la crucifixión, cuando ves la historia después de la crucifixión, ese nuevo mandamiento parecía realmente desalentador. Era imposible de cumplir, pero antes de la crucifixión parecía que deberíamos ser más amables, sí, tan amables como fue Jesús. Los discípulos probablemente pensaron, vamos Jesús, cuenta con eso, lo haremos, vamos a amar a la gente como tú los has amado. Pero después de su muerte, sepultura y resurrección, me imagino cómo se sintieron. Y escúchame, cuando se trata de Jesús, amar a Jesús es mucho más fácil que amar como Jesús. Sí, amar a Jesús es mucho más fácil que amar como Jesús amó. Él te ama. Él ha estado persiguiéndote toda tu vida, no para cobrarte la deuda, sí, la deuda que tenemos con Él, sino para abrazarte, para perdonarte y para recuperarte. Amar a Jesús, ¿sabes? Es muy fácil, pero amar como Jesús amó, ese sí está realmente difícil, porque amar como Jesús, así como Jesús amó, del otro lado de la crucifixión, después de la crucifixión, entonces significa que darás tu vida como Él la dio. Así que muchas veces esto de amar como Jesús significa que tomes tus deseos y los dejes, sí. Y tomes los deseos de los demás y comiences a servir a los demás y pongas a los demás primero, no a veces, sino siempre primero, y eso es casi imposible. ¿Y sabes por qué es tan difícil hacer esto bien? ¿Sabes por qué es tan difícil cumplir bien este nuevo mandamiento? Sí, es por esa gente. Sí, por esa gente. Todos tenemos alguien que llamamos esa gente. Esa gente es de lo peor. Esa gente es de lo peor, sí. Y hablamos de ese grupo de personas que son simplemente imposibles de amar. Y todos tenemos un grupo de personas que parecieran imposibles de amar. Para algunos de ustedes puede ser una persona específica. Tal vez tu suegra, o tu cuñado, o los familiares de tu esposa o tu esposo, o especímenes así, ¿no? O tal vez es tu vecino, o qué tal tu jefe, o algo parecido. O qué tal si es tu tío, o una tía, o un primo, no sé, o un compañero de trabajo. A menudo esas personas pertenecen a esa categoría de personas. Es esa gente que conducen por debajo del límite de velocidad en el carril de la izquierda y te retrasan y tú dices, esa gente. Incluso a menudo calificamos por categorías a esa gente, por categorías raciales, y tenemos algunos adjetivos calificativos o peyorativos, ese, o tal vez generacional, o por un estilo de vida, o por una posición política, o por una posición social. ¿Cuál es esa gente? ¿Y sabes lo suficiente sobre esas personas como para que no te gusten? Tú podrías describirlas y tú podrías decirle, Jesús, pero ya va un momentito, ¿sabes qué? Sí, a mí me encantaría amar
amar como tú amas, pero, ¿sabes? Se me hace difícil por esa gente, porque amar a gente agradable y simpática, como tú, Jesús, wow, eso es fácil, pero amar a esa gente, y cuando piensas en esas personas, simplemente te frustras y definitivamente eso hace preguntarte si estás viviendo ese nuevo mandamiento de amarse unos a otros. Y si esas personas cuentan en la categoría de esos unos a otros. O si más bien, hey Jesús, ¿será que los podemos dejar por fuera? De hecho, quiero hacerte una pregunta y quiero que lo pienses. ¿Quién es esa gente para ti? Es fácil imaginar a Jesús amando a esa gente porque Él es Jesús y Él amaba a todos, ¿no es cierto? Pero cuando se trata de ti, entonces lo ves tan difícil. Porque cuando uno piensa en Jesús, uno piensa en Jesús y en el superpoder de amor que Él tenía. Jesús es como el capitán amor. Él es increíble, pero amar nosotros a esa gente parece una verdadera locura. Cuando nos encontramos con ese nuevo mandamiento en Juan 13:34, este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros, como yo los he amado. Y cuando miras a Jesús en la cruz, entonces tú dices, wow, ¿cómo me amó? Me amó al punto que dio su vida por mí. Y este mandamiento es fácil omitirlo cuando se trata de esa gente, ¿no es cierto? Lo tomaremos en serio probablemente en nuestro matrimonio. Te voy a amar como Jesús me amó a mí. O tal vez en nuestras relaciones amorosas. O con nuestros hijos, tal vez. O lo tomaremos en serio también incluso con los compañeros de trabajo, porque eso es importante y porque, vamos, además hay beneficios para nosotros de tener un buen ambiente laboral. Pero cuando se trata de esas personas, vivir esto es simplemente casi imposible. Ni siquiera parece que vale la pena. Pero quizá te ayude a saber esto. Jesús tenía a esa gente también. ¿Sabías eso? Jesús también tenía esas categorías que tú tienes. ¿Y sabes quiénes eran esa gente en su vida? De hecho, eran tan anti Jesús que ni siquiera puedo describir cuánto lo odiaban, cuánto les desagradaba Jesús. Sí, les desagradaba. Y era la élite religiosa. Era esa gente en la vida de Jesús. Y la razón por la que no les agradaba era porque si Jesús era realmente el Mesías, significaba que perderían su poder, su riqueza, su estatus en la comunidad israelita como los más cercanos a Dios. Y no estaban dispuestos a perder eso. Incluso si Él era el Mesías, no estaban dispuestos a sacrificar lo que tenían por Él. Y por eso estaban constantemente en contra de Jesús. Siempre estaban tratando de hacerlo caer en sus trampas y atraparlo. Si podían deshacerse de Él, podían deshacerse del movimiento y podían volver al poder sin que nadie se les opusiera. De hecho, si no estás seguro de que Jesús tuvo problemas con esas personas, permíteme mostrarte algo que dijo sobre esto y que Mateo registró allí en Mateo 23, 27 y 28. Les dijo, ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos. Esa gente eran los maestros de la ley y fariseos. Hipócritas, que son como sepulcros blanqueados. Por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos muertos y de podredumbre. Y sigue diciendo, así también ustedes por fuera dan la impresión de ser justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. Y cuando uno escucha esto de Jesús, uno dice, wow, caramba, Jesús, ¿cómo te sientes realmente por estas personas? Sí, esas personas, esa gente en la vida de Jesús eran tan difíciles de tratar que odiaban a Jesús. Esa gente en su vida se pusieron un poco más difíciles a medida que pasaba el tiempo. Y Mateo cuenta algo sobre eso en Mateo 26, 3 al 5. Dice, se reunieron entonces los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo en el palacio de Caifás, el sumo sacerdote,
y con artimañas buscaban cómo arrestar a Jesús para matarlo. No era simplemente que le caían mal, es que lo querían matar. Pero no durante la fiesta, decían, no sea que se amotine el pueblo. Así que ellos estaban conscientes que el pueblo lo amaba, que la comunidad amaba a Jesús, que Jesús gozaba de la simpatía de la gente, pero ellos querían matarlo, literalmente matarlo. Había mucha gente que amaba a Jesús, pero esa gente lo odiaba. Sí, entonces Jesús y sus discípulos estaban en el aposento alto. ¿Lo recuerdan? Volvamos al aposento alto, donde entonces les está dando este nuevo mandamiento. Y Jesús sabe que esa gente en unas horas lo arrestarían y lo crucificarían. Él toma solo a algunos de los discípulos y sale al huerto de Getsemaní. Y allí ora durante toda la noche. Era una situación tan difícil porque él sabía dónde iba a parar. Y le dice a Dios en medio de su oración, Dios, si hay alguna otra forma para que la gente sea perdonada, la preferiría. Si esta es la única manera, ok, lo haré. Pero por favor, por favor, por favor, si hay otra manera, no me permitas tomar este trago tan amargo. Y cuando está terminando su oración, entonces aparece Judas, uno de los 12 discípulos, quien iba a traicionar a Jesús con un grupo de esa gente en la vida de Jesús. ¿Y saben que Judas no escuchó este mandato? Un nuevo mandamiento les doy, ámense los unos a los otros, porque antes de que Jesús le dijera esto, cuando está partiendo el pan y Judas entonces toma el pan y dice, mira, ¿quién es? Uno de ustedes me va a traicionar, y comienzan a preguntarse quién. Entonces el que mete conmigo su mano en el plato, ese es, y Judas lo mira y le dice, Judas, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y Judas sale. Y ahí entonces es que él comparte la cena, pero ahora viene Judas, 12 horas después de eso, cuando Jesús está ahí en el amanecer, en el Getsemaní, y está con esa gente. ¿Y cómo lo relata Mateo? Ahí está en Mateo 26, 47, todavía estaba hablando Jesús cuando llegó Judas, uno de los 12, lo acompañaba una gran turba armada con espadas y palos enviadas por los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo. Ahí estaban, esa turba que odiaba, y estaban con piedras y palos. No sé quién creían que era Jesús. Entonces los hombres se acercaron y prendieron a Jesús. Y ahí entonces lo arrestan, y ahí entonces lo llevan al patio de Caifás, que era el sumo sacerdote. Pero dice, los que habían arrestado a Jesús lo llevaron ante Caifás, el sumo sacerdote, donde se habían reunido esa gente, los maestros de la ley y los ancianos. Sí, ahí estaban, los que sentían tanta envidia de Jesús. No querían que Jesús fuera el Mesías, porque si no lo perderían todo. Así que tenían que asesinarlo. Y sigue diciendo, los jefes de los sacerdotes y el consejo pleno, ¿ven? Aparece otra vez esa gente. Buscaban alguna prueba falsa contra Jesús para poder condenarlo a muerte. Ellos no estaban jugando, ellos realmente querían verlo muerto. Ellos querían que Jesús se apartara por completo de su camino. Lo odiaban. Y sigue diciendo, pero no la encontraron. Esas pruebas no la encontraron, a pesar de que se presentaron muchos falsos testigos y lo que decían no tenía coherencia. Por fin se presentaron 2 que declararon, este hombre dijo, puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. Y Jesús está hablando de su cuerpo, está hablando acerca de su resurrección. Así que Jesús no se defiende. Él entonces inculpado, ¿cómo va a blasfemar en contra del templo? Así que nos relata lo siguiente, poniéndose en pie, el sumo sacerdote, ¿recuerdan? Era parte de esa gente, le dijo a Jesús, ¿no vas a responder? ¿Qué significa estas denuncias en tu contra? Pero Jesús se quedó callado. Jesús pudo haber argumentado, pero él se queda callado. ¿Por qué? Porque él sabe que debe amarnos tan,
profundamente que va a dar su vida por nosotros. Y sigue diciendo en Mateo 26, 62, 63, así que el sumo sacerdote insistió: te ordeno en el nombre de Dios viviente que nos digas si eres el Cristo, el Hijo de Dios. Vamos, ¿te declaras tú el Mesías? Eso es lo que le estás diciendo. Verso 64, dice: tú lo has dicho, respondió Jesús. Pero yo les digo a todos, de ahora en adelante verán ustedes al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y viniendo en las nubes del cielo. Y la expresión Hijo del Hombre significa Mesías también. Y él lo está ahí declarando, y cuando declara, les dice: lo has dicho, ahora van a ver al Hijo del Hombre, y esto tiene un significado bien profundo del cual no voy a hablar hoy. Pero miren lo que ocurre. ¿Qué hace entonces el sumo sacerdote? Has blasfemado, exclamó el sumo sacerdote, rasgándose las vestiduras. ¿Para qué necesitamos más testigos? Miren ustedes mismos, han oído la blasfemia, han oído la blasfemia. Y ahí entonces lo condenaron. Y sigue diciendo: ¿qué piensan de esto? Merece la muerte, contestaron. ¿Y quiénes fueron los que contestaron? No fueron las personas a las que sanó, no fueron a las personas a las que alimentó, no fueron las personas a las que les mostró cariño y comprensión, a quienes perdonó. No, fue esa gente. La razón por la que Jesús tuvo que morir en la cruz es porque cuando alguien peca, algo siempre muere. Sabemos que eso es cierto en toda nuestra vida. Tú has pecado antes, yo he pecado antes, y hemos matado relaciones. Hemos matado la confianza, porque cuando alguien peca, algo tiene que morir. Y Jesús muere por los pecados de toda la humanidad. Y Mateo sigue relatando y dice: entonces algunos le escupieron en el rostro y le dieron puñetazos, otros lo abofeteaban, y a partir de ese momento todo se vuelve peor. Está allí en el patio de Anás, lo golpean, lo escupen, porque cuando fue condenado a la cruz, entonces comenzaron a darle una paliza, sacaron a Jesús y lo golpearon, lo llevan allí ante Pilato, y allí entonces le dan latigazos en su espalda. De hecho, mucha gente ni siquiera llegó a la cruz, porque la gente pensó que él moriría antes. Así que ellos no pensaron que iba a haber crucifixión. Pero Jesús sobrevive, y lo llevan a ese lugar llamado Gólgota, y lo ponen en un gran trozo de madera, y toman esos clavos gigantes y se lo clavan a través de los nervios en sus muñecas, luego en sus tobillos, y traspasan también sus nervios, y lo levantan en la cruz. Y junto a él, a su derecha y a su izquierda, hay otros 2 criminales colgados también. Y encima de su cabeza hay un pequeño letrero en letras muy pequeñas que dicen: Jesús, Rey de los judíos. Y está colgado allí para ti y para mí. Está colgado allí para toda la humanidad. Está allí entregando su vida, dando esa sangre que ha prometido en la última cena. Esta copa representa el nuevo pacto en mi sangre. Y de hecho, la razón por la que Jesús tuvo que morir en la cruz es porque cuando alguien peca, algo siempre muere. Y tú lo sabes, porque has matado tantas cosas en tu vida por el pecado. Pero lo más importante de todas esas cosas que muchas veces mueren son las relaciones. Y en un momento mira esa multitud que se ha reunido por el camino, que se burlaba de él y lo escupían. Los mira allí desde lo alto de la cruz y les dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y en ese momento, lo que Jesús dice se relaciona más con lo que quiso decir con ese nuevo mandamiento: ámense los unos a los otros como yo los he amado. Así se deben amar. Y nos da algo para considerar realmente si vamos a tratar de vivir en este nuevo mandamiento que nos dio.
Y en Mateo 27, 45 y 46 dice: desde el mediodía hasta la media tarde, toda la tierra quedó en oscuridad. Como a las 3 de la tarde, Jesús gritó con fuerza: Elí, Elí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahora, ¿será que el padre había abandonado a su hijo? Escúchame, hasta ese momento que Jesús exclama estas palabras, Jesús ha estado en perfecta comunión, en perfecta armonía con su Padre Celestial, sí, con Dios, porque no tenía pecado, nunca se había separado. Pero en ese momento, en ese mismo momento, cuando el pecado de la humanidad recae completamente sobre los hombros de Jesús, por primera vez en su vida, sintió lo que era estar separado de Dios. Y en esa emoción clama a Dios: ¿por qué me has desamparado? Ahora, Dios no había abandonado a Jesús, pero Jesús se sentía de esa manera. ¿Recuerdan cuando está en el Getsemaní? Dice que él siente pánico, y muchos creen que él sentía pánico por el dolor o por la crucifixión o por todo ese padecimiento físico que iba a experimentar en la cruz. Y escúchame, no creo que sea eso, porque muchos mártires de la iglesia murieron con una sonrisa en sus rostros, aun cuando fueron crucificados como Jesús, aun cuando pasaron por el tormento o por tormentos similares a lo que Jesús pasó. La pregunta es: ¿qué es lo que más le aterrorizaba a Jesús cuando estaba en el Getsemaní diciéndole: por favor, no hagas que pase este trago? Era sentir el pecado de toda la humanidad sobre sí mismo, porque se sintió separado por primera vez. Y tú has sentido eso, ¿no es así? Te has sentido separado de Dios y probablemente incluso has gritado: Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué me has dejado? Y Dios dice: no te he dejado. Es solo el pecado en tu vida lo que te separa de mí. Y por primera vez Jesús se sintió separado. Se sintió separado y eso lo mató. ¿Sabes por qué Jesús oró así en el Getsemaní? Sí. Nunca olvides que esto no fue por la golpiza ni por el dolor, aunque eso puede ser insoportable. La razón por la que Jesús estaba orando de esta manera era porque no quería que sucediera ese momento. No quería sentirse separado de Dios. ¿Por qué? Porque en ese momento, por primera vez, Jesús sintió el dolor total de ser plenamente como tú. Por primera vez en 33 años, Jesús sintió lo que realmente se siente al ser tú. Literalmente caminó en tus zapatos en ese momento. Sintió el dolor de la separación, sintió el dolor de estar separado de Dios. Sí. Estaba orando para evitarlo. Pero también sabía que era la única manera de que tuvieras una relación con tu Padre Celestial. La única manera. Escúchame. En esa cruz, Él entendió completamente lo que sientes tú. ¿Y sabes qué demuestra eso? Muestra una cosa hermosa, pero increíblemente difícil. Muestra empatía. ¿Y qué es empatía? Es la capacidad de comprender y compartir los sentimientos de otra persona. Es esa cosa hermosa en la que el amor nos impulsa a apoyarnos. ¿Por qué? Porque puedo comprender y compartir tus sentimientos y ponerme en tus zapatos. Y la simpatía y la empatía son diferentes. ¿Por qué? Porque la simpatía es una especie de sentimiento por alguien, pero la simpatía es un sentimiento con ese alguien. Mientras que la simpatía siente por alguien, la empatía siente junto a ese alguien. En otras palabras, si encuentras a alguien que ha caído en un pozo, la simpatía entonces se acerca y pregunta: ¿necesitas un sándwich? ¿Quieres que te pase una cuerda? Pero la empatía es diferente. La empatía diría: déjame bajar al pozo contigo, déjame sentarme contigo, déjame experimentar cómo es estar ahí abajo contigo.
Y eso es lo que Jesús exhibió plenamente mientras estaba colgado en la cruz. Escucha, amarnos los unos a los otros crea el hambre para comprendernos los unos a los otros. Y sabes, esto lo que nos va a permitir es amar mejor a los otros. Cuanto más tú puedas comprender a alguien, más podrás amarlo. Y cuanto más apoyes tu vida en la empatía, más podrás comprender y compartir esos sentimientos. Es exactamente lo que Jesús hace por ti. Es exactamente lo que Él pide en el nuevo mandamiento, que se amen los unos a los otros, incluso que amen a esas personas. Por eso Jesús a esas personas desde la cruz le dice: Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Y uno le dice: Jesús, ¿y cómo tú sabes que ellos no saben lo que hacen? ¿Sabes por qué? Porque yo estoy sintiendo como ellos sienten. Porque yo estoy viendo desde el punto de vista de ellos. Y escúchame, esta es la gran pregunta en el día de hoy. ¿Quién es esa gente en tu vida? ¿Quién es esa gente en tu vida? ¿Acaso es que esa gente que políticamente es tan diferente a ti que cada vez que los ves tú dices, esa gente? O esa gente es esa gente que tiene otro color diferente al tuyo y cuando los ves dice, esa gente. O esa gente es esa gente que tiene un nivel educativo o una posición social diferente a la tuya y cuando piensas que en ese grupo, en esa categoría o en esas personas, ¿te parece realmente que los amas de la manera en que Jesús te amó a ti? ¿No se siente acaso abrumador? Sí, yo sé que se siente difícil, pero también es posible. Y la empatía es la que abre el camino para amar como Jesús amó. La empatía es lo único que abre esa posibilidad. Así que la pregunta es, ¿cómo puedes comprenderlas mejor? ¿Cómo puedes comprenderlas mejor? Quizá necesitas ir a su manera de crianza, quizá necesitas ir a cómo los criaron papá y mamá, quizá necesitas ir a su pasado, incluso si no sientes lo mismo, incluso si no crees en sus sentimientos, o si no crees que sus sentimientos son verdaderos, si es cierto para ellos, es un sentimiento válido. En otras palabras, no sé si estás sintiendo correctamente, solo sé que lo sientes. ¿Cómo puedes empezar a compartir sus sentimientos? Esto es lo que te prometo que sucederá. Si puedes apoyarte en la empatía con esas personas, es posible que eso no cambie a esas personas, pero definitivamente te cambiará a ti. Vamos, vale la pena intentar averiguar si queremos tomar en serio ese nuevo mandamiento. ¿Podrías tú mirar con mayor empatía a esa gente en tu vida? La próxima semana vamos a retomar esta conversación. Hablaremos sobre cómo lo hacemos en el contexto de relaciones difíciles, porque amar a la gente simpática como Jesús es fácil. Pero ¿qué tal cuando hay relaciones tan difíciles? Y luego en la semana 3 daremos ejemplos para hacerlo realmente práctico. Hoy el énfasis está en la empatía, ya que realmente importa. Si no logramos sentir y colocarnos en el lugar de esa gente, es imposible que cumplamos el nuevo mandamiento. Solo podremos cumplir con la misión en este mundo si practicamos la empatía. Así que te pido, permíteme orar por ti. Señor, queremos darte gracias por amarnos como tú lo hiciste. Gracias por colocarte en nuestro lugar, al punto que te sentiste en la cruz abandonado por tu Padre Celestial. Gracias, Señor, porque llevaste el peso del pecado, porque sabes lo que se siente, porque sabes cómo se siente la humanidad. Señor, te pido que cada uno de nosotros que hemos sido llamados a seguirte, a ser tus discípulos, podamos colocarnos en el lugar del otro. Y no solo que amemos a los demás, sino que sintamos lo que ellos sienten, porque así lo hiciste tú.
Danos la sabiduría para hacerlo, pero por sobre todo, danos el valor para ponerlo en práctica. En el nombre de Jesús. Amén. Así que quiero que te vayas con esta pregunta. ¿Quién es esa gente para ti? ¿Puedes comenzar a colocarte en sus zapatos? Nos vemos la próxima semana. Profundo amor, inmenso amor que nos cubre, feroz y fuerte su amor, furioso es, salvaje y dulce su amor, da vida al corazón. Profundo amor, inmenso amor que nos cubre, feroz y fuerte su amor, furioso es, salvaje y dulce su amor, da vida al corazón. ¡Wow! Nada nos podrá separar de la inmensidad de su amor. Hoy nos deslumbra su gran afecto, nos susurra pasión y amor. Hoy llueve, llueve, profundo amor, inmenso amor que nos cubre, feroz y fuerte su amor, furioso es, salvaje y dulce su amor, da vida al corazón. El Padre a su Hijo nos envió, el Hijo a su vida renunció. Pasión y amor, hoy llueve, llueve, profundo amor, inmenso amor que nos cubre, feroz y fuerte su amor, furioso es, salvaje y dulce su amor, da vida al corazón. Profundo amor, inmenso amor que nos cubre, feroz y fuerte su amor, furioso es, salvaje y dulce su amor, da vida al corazón, da vida al corazón, da vida al corazón. Profundo amor, inmenso amor que nos cubre, feroz y fuerte su amor, furioso es, salvaje y dulce su amor, da vida al corazón. Profundo amor, inmenso amor que nos cubre, feroz y fuerte su amor, furioso es, salvaje y dulce su amor, da vida al corazón. ¡Wow! Profundo amor, inmenso amor que nos cubre, feroz y fuerte su amor, furioso es, salvaje y dulce su amor, da vida al corazón. Profundo amor, inmenso amor que nos cubre, feroz y fuerte su amor, furioso es, salvaje y dulce su amor.